Cordial saludo, mi nombre es Joan Andrés Marín de la Facultad de Ingeniería Civil a Distancia y hoy les voy a hablar sobre la sustentación del proyecto que venimos realizando desde el corte número uno. Bueno, tenemos unas condiciones generales del proyecto como son las categorías, que en nuestro caso es una calzada de segundo orden en un terreno montañoso escarpado con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora y una longitud de diseño de 800 metros a 1 kilómetro. Tenemos unas diferencias de alturas entre el punto A y B, según las especificaciones digamos del taller eran de 25 metros, pero pues el de nosotros fue modificado a 26, puesto que teníamos curvas de nivel cada 2 metros y pues esto fue concertado con el profesor mediante el correo electrónico. Eh, una distancia de tolerancia de 30 metros, tenemos unos parámetros máximos de corte y de terraplén de 20 metros y de terraplén 5 metros. Bueno, nuestro proyecto es viable puesto que cumple con los criterios de diseño establecidos en el Manual de Diseño del INVIAS 2008. Bueno, el proceso de diseño realizado, escogimos una cartografía que fue una cartografía de Cali. De allí extraímos información muy importante como son las curvas de nivel, eh, pues nos proporciona, digamos, la distancia entre curvas de nivel, coordenadas, cotas, entre otros. Aquí vemos un poco de un cuadro que realizamos de las coordenadas. Bueno, para el cálculo preliminar de la pendiente, seleccionamos dos curvas de nivel, la 1060 y la 1086, con una diferencia, como lo decía antes, de una diferencia de altura de 26 metros. Y pues obtuvimos un valor aproximado de distancia de 806 metros. Allí realizamos los cálculos para obtener el porcentaje de pendiente preliminar entre A y B y obtuvimos un 3.23%. Luego se realiza la abertura de compás. Esta la realizamos mediante una regla de 3, donde el valor anterior, que es 3.3, lo multiplicamos perdón, las curvas que están cada 2 metros, la multiplicamos por 100, le dimos en 3.23 y obtuvimos una apertura de compás de 61.92 metros. Listo, luego esta apertura de compás mediante unos círculos, esta vendría siendo como el radio. Entonces, para la línea, esto lo utilizamos para pues hallar la línea de ceros, y pues con este eh, vamos a unir el punto A y el punto B. Luego trazamos el eje de la vía, donde obtuvimos pues eh, unas coordenadas, y pues finalmente al realizar esto obtuvimos que teníamos una longitud de 807.3 metros. Ya utilizando la línea de pendiente o línea de ceros como guía, podemos identificar hacia dónde sube o baja la montaña, y pues de esta manera podemos también identificar cuál es el corte y cuál es el terraplén. Bueno, aquí como vemos tenemos el trazado del eje de la vía, y luego de esto pues pasamos a calcular las curvas circulares simples. Digamos que mediante el manual de diseño geométrico pues tenemos unos valores, debemos hallar el valor del radio mínimo, y pues esto mediante la velocidad de diseño, que en este caso son 60 kilómetros por hora, pues obtenemos un radio mínimo de 113 metros.
calculamos las distancias, como aquí lo vemos, vamos creando la cartera. Eh, Estas distancias las obtuvimos mediante el teorema de Pitágoras. Luego calculamos el rumbo, que es con el arco tangente, donde pues tenemos el cateto puesto sobre el adyacente y de esta manera vamos hallando el rumbo. Realizamos también el cálculo de azimut. En este caso es recomendable utilizar la rosa de los vientos, que es de la manera más adecuada para hacerlo. Se halla el ángulo de deflexión y luego hallamos, luego de haber puesto estos datos, ya empezamos con los elementos de la curva para pues poderla graficar. Seguidamente realizamos también el cálculo de los elementos de la curva espiral, eh, que pues necesitamos el grado de la curva, la longitud de, de la espiral, la longitud mínima de la espiral, la longitud máxima y, y en este orden pues también tenemos que hallar la variación uniforme de la aceleración centrífuga. Este cuadro lo podemos obtener en las especificaciones del INVIAS. Luego hallamos la longitud de la espiral utilizando pues los cálculos de los datos con ayuda de las carteras que hemos realizado anteriormente, y pues en nuestro caso tenemos eh, tres curvas, con una longitud espiral de 75, la curva 2 con longitud espiral de 70 y la 3 igualmente de 70. Seguimos hallando los elementos de la curva. Tenemos que hallar los ángulos de deflexión, pues de hecho ya los habíamos hallado anteriormente, y mediante esto pues tenemos acá y LC, que es la longitud de la curva. Entonces, al obtener, digamos, todos estos valores, tenemos unas fórmulas, y al obtener ya, digamos, todos estos valores, lo que debemos hacer es entrar a graficar ya nuestras curvas, y esto lo hacemos mediante un programa que se llama Civil o AutoCAD, aunque es más recomendable Civil, pues es diseñado para este tipo de trabajos. Entonces, los criterios generales de diseño y cumplimiento, pues eh, nos basamos en normativas y estándares técnicos para garantizar la seguridad y la funcionalidad. Se consideran alineamientos horizontales, verticales adecuados, y pues digamos que en nuestro caso fueron las circulares y las espiralizadas, y pues de esta manera podemos mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios. Las fortalezas del proyecto. Bueno, las fortalezas del proyecto incluyen el cumplimiento de la normatividad, estándares técnicos, asegurando también la seguridad y funcionalidad en el diseño. Se optimizó el trazado para mejorar la eficiencia y pues por ende reducir los costos de construcción. Eh, se considera lo más importante al momento de realizar un diseño. Pues lo más importante de un diseño vial es garantizar la seguridad y funcionalidad y sostenibilidad. Se debe considerar la seguridad vial con alineamientos adecuados y buena visibilidad, la estabilidad del suelo y capacidad portante. Todo esto, digamos que son cosas que uno debe tener muy en cuenta también al momento del diseño. Y por último, dejo ya la biografía por respetar los derechos de autor y de donde se extrajo la información. Muchas gracias y feliz noche.